Hola y bienvenidos a este espacio del saber y del conocimiento. Hoy trabajaremos lo que significa la filosofía medieval, una etapa importante en la historia del pensamiento que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Pero veamos antes de ello qué significa la Edad Media. La Edad Media, que abarcó aproximadamente los 1000 años que separaron la caída de Roma del Renacimiento, fue algo mucho más importante que un simple intervalo de transición entre dos grandes épocas. Fue un tiempo de grandes hazañas. La Edad Media vio el ascenso del cristianismo. Sus gentes creían que Dios era todo lo que les rodeaba y el que juzgaba sus acciones. Se fundaron muchos monasterios y las enseñanzas de sus escuelas fueron las semillas de las universidades. La educación medieval produjo a algunos de los mejores escritores europeos, como el poeta italiano Dante, cuya Divina Comedia describe un viaje por el infierno, el purgatorio y el cielo para crear una imagen perfecta de la visión medieval del universo. Durante aquellos años, las ciudades de Europa empezaron a expandirse. Los comerciantes construían casas entramadas y los obispos erigían grandes catedrales. Sus altas agujas dominaron la fisionomía de las ciudades medievales como recuerdo de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Hemos visto la importancia de este espacio que no solamente es un tiempo amplio en la historia, sino que también significa la apertura del pensamiento filosófico en la que se tiene en cuenta la literatura, el arte, el conocimiento y todo aquello que refleja una visión sobre el universo y principalmente sobre Dios. Ahora preguntémonos lo siguiente: ¿cuál es la importancia de la filosofía medieval? ¿Quiénes son sus principales representantes? ¿Qué tipo de corrientes pueden existir? ¿La filosofía medieval solamente se centra en Europa o existirán otros lugares anexos en los que se pueda desarrollar este tipo de pensamiento? Veámoslo pues a continuación. La filosofía no forja un conocimiento estático, sino que por el contrario, se trata de un pensamiento vivo, constante, dinámico, que se transforma y se renueva. Es por ello que la filosofía medieval no está apartada de esta situación. Por el contrario, ella vivifica el desarrollo del pensamiento que le ha precedido. Es heredera de un pensamiento socrático, platónico, aristotélico, neoplatónico. Uno de los principales personajes precedentes es Plotino, alguien quien ha desarrollado un pensamiento en sentido místico. Con Plotino se llevará una influencia que estará dada a los principales padres de la Iglesia, esto es, a aquellos que empiezan a defender la fe cristiana. De esa manera, la filosofía medieval arranca tomando como referente la filosofía pagana antigua y se vivifica, se desarrolla y se transforma en el pensamiento patrístico, principalmente en San Agustín de Hipona, quien se convierte en un gran defensor de la fe tomando como referente la reflexión filosófica. En esa medida, la filosofía medieval adquiere gran importancia porque se convierte en una herramienta, en un medio para defender la fe, para defender la religión y para forjar la teología cristiana. Asimismo, la filosofía sirve como fundamento para la creación de nuevas áreas, de nuevas ciencias y para la creación y formación en las instituciones universitarias que empiezan a desarrollarse y a aparecer en la Edad Media. Los principales representantes en el ámbito de la patrística y de la escolástica, esto es la filosofía medieval cristiana, van a ser Orígenes, Justino de Alejandría, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno, San Buenaventura,
Quienes dedican su vida a la reflexión filosófica en torno a las escrituras, esto es a la Biblia, en torno al sentir y quehacer de la misión eclesiástica, en torno al cristianismo como religión, en torno a la teología. De esa manera ellos representan no solamente una fe, sino un movimiento filosófico. La filosofía medieval no tuvo como epicentro única y exclusivamente a Europa, sino que también se encontró con la transgresión o el rompimiento de espacios y límites geográficos. Uno de ellos ha sido el desarrollo de la filosofía en el ámbito puramente musulmán o islámico. Después del año 622 de nuestra era, con el inicio de la religión islámica con el profeta Mahoma, se da el arraigo y el desarrollo de todo un imperio, será conocido como el Imperio Musulmán. Allí se tuvo gran énfasis en tanto al ámbito del conocimiento, de la sabiduría, del quehacer artístico. Ello permitió que la filosofía se tomara como un elemento fundamental. Quienes iniciaron este movimiento filosófico musulmán fueron filósofos como Al-Razi, Al-Farabi, Averroes, Al-Kindi, Avicena, Abentofail, quienes permitieron una filosofía que razonaba sobre el Corán, que razonaba sobre el califato, que razonaba sobre el quehacer y el bienestar de una sociedad como la musulmana. Esto permitió que en algunas ocasiones se dieran nexos entre filósofos árabes, musulmanes y entre filósofos cristianos. Por otra parte, la filosofía también entró en el ámbito de la religión judía, con un filósofo como Maimónides, quien también reflexionó sobre su texto sagrado, es decir, el texto sagrado de los judíos, siendo este la Tanakh o el Talmud, lo que para el cristianismo sería el Antiguo Testamento. Pues bien, vemos que la filosofía no solamente se circunscribe al ámbito de Europa, sino que también llega a Oriente Medio, también llega a la lengua árabe y asimismo a la lengua hebrea. Concluyamos entonces lo conocido hasta el momento y miremos pues cuáles son las pautas filosóficas que van en relación con el periodo de la Edad Media. Lo primero que se debe tener en cuenta es que en este periodo la filosofía retoma el pensamiento de la antigüedad, desarrollándolo desde el cristianismo, desde el judaísmo y desde el pensamiento del islam. Asimismo está la patrística, que es una defensa por la fe cristiana. Por otra parte se encuentra la escolástica, donde los filósofos se enfocan en el ámbito de la razón y de la fe. Por tanto, la Edad Media y la filosofía medieval es un tiempo histórico que se debe recordar, que se debe asumir y que se debe actualizar. Bien, muchas gracias. Espero que este videoclip haya sido de gran ayuda para desarrollar el tema de la filosofía medieval. Muchas gracias.